Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Y en esta oportunidad les voy a hablar del curso de Mugen que voy a estar dando, en el cual vamos a pasar de completamente novato a experto y vamos a ir explicando un poco lo que es cada cosa. Eh, en este primer capítulo, en esta introducción, si se quiere, voy a explicar un poco cómo fue ese clic que me hizo a mí en la cabeza. Si bien yo siempre había hecho cosas y más o menos sabía lo que estaba haciendo, llegó un momento, hice algo que realmente me cambió por completo. Pasé de hacer cosas que a lo mejor, ¿qué es lo que hace mucha gente? A lo mejor copiar y pegar, ¿no? Y copiaba el arpón de Scorpion y se lo quería pasar a Smoke y a lo mejor no me funcionaba por ciertas cosas que sabiéndolos es que uno lo hace porque, bueno, ya está hecho así, entonces no vamos a cambiarlo porque después no funciona y no sé qué. Sabiendo que se hace, se puede hacer de cero completamente y eso les voy a explicar. Bueno, mi cambio principalmente, eso quiero que lo tengan en cuenta, vino cuando decidí imprimir la documentación. Yo estaba, bueno, en un momento trabajé de noche, tenía tiempo para leer y me imprimí la documentación, porque realmente en el viaje a lo mejor hay gente que viaja y en el camino al trabajo y eso le da tiempo a leer, a mí realmente no, porque eran 10 minutos a mi trabajo, no tenía tiempo realmente para leer y aprovechaba algunas noches que trabajaba para hacerlo. Después llegó el momento del viaje, que yo vivía en España, me volví a Argentina y claro, el vuelo son como 12 horas y me vino de lujo, perfecto. Y fue ese viaje en avión que fue como si me hubieran enchufado en la Matrix y se programara en Mugen. Fue una locura. Así que bueno, eh, ahora también les voy a dejar un par de consejos. El primero, leer la documentación. Cada vez que se pueda, leerla. Pero hay que leerla no pensando en memorizarlo. No, 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 eso no tiene sentido. No hay que memorizarlo. Hay que leer tranquilo y entender lo que se está leyendo. Si no, no sirve de nada. Lees una vez, un poco, otro poco, y llega un momento de que ya está. No hace falta saberlo de memoria. Llega el momento que necesitas algo y vas a decir, ah, para eso creo que había una forma fácil de hacerlo. A ver, voy. Y sabiendo lo que se está haciendo, se va a la documentación. Ah, acá está, esto. Se ve los parámetros, no hace falta, son muy simples, todos no tienen mucho, de tener un valor y poco más. Pero no hace falta saberlo de memoria. Se va a la documentación y ya está. Si estás en tu casa, obviamente lo podés ver en la computadora, no hace falta imprimirlo, nada, pero mi consejo, si tenés la oportunidad, si viajás de noche, perdón, si viajás, tenés un viaje largo, al trabajo, al estudio, lo que sea, o si trabajás de noche, o tenés tiempo, no sé, te vas a una plaza, a un parque, eh, mi consejo es imprimir la documentación, leerlo tranquilo y, y eso, y saber entender lo que se está leyendo, nada más. No hay que memorizar nada, nadie te va a hacer una prueba. Ese es mi consejo número uno. El segundo es usar planificar las cosas y usar un lápiz y un papel. ¿Un lápiz y un papel para qué? Bueno, cuando hacemos un poder especial, lo que sea, una animación de sangre que cae, una fatality, lo que quieras. Todo eso conviene ir haciéndolo paso a paso. Es más, ya lo vamos a ver en otro capítulo, cómo es la estructura de la programación de Mugen,
Pero bueno, Mugen cuenta de estados y podés pasar de un estado a otro y eso. No hace falta programar una fatality en un solo estado. Se puede, por supuesto que se puede, pero no tiene sentido. Ni los poderes especiales tampoco. Lo que hay que hacer, por ejemplo, un ejemplo muy fácil. Vamos a hacer un poder especial, el teleport de Scorpion. ¿Qué hacemos? Bueno, además de hacer las animaciones y todo, tenemos que ir viendo en qué consiste el teleport de Scorpion. Bueno, primero consiste, se hace la animación con el puño y se va yendo para atrás y cuando llega al borde de la pantalla desaparece y aparece del otro lado de la pantalla, ¿no? Todo eso hay que ir haciéndolo paso a paso. Se va yendo para atrás y va por eso un trigger, un state controller que cambie de estado una vez que llega al borde de la pantalla, que pase al otro estado. Pero en el estado principal, sin embargo, vas haciendo que si toca el suelo, ya vuelva a la posición de idle, de lucha. Bueno, todo eso lo voy a ir explicando en otro capítulo, pero a lo que voy es que, por ejemplo, en ese poder, bueno, ¿y cómo hago para moverlo al personaje? Ah, bueno, yo me acuerdo que había algo para setear la velocidad. ¿Va? Documentación, ¿cómo era para setear la velocidad? Ah, bell set. Bueno, ¿cómo se setea? ¿Qué es lo que tengo que setear? La velocidad X, ¿no? La velocidad X, que es la que va así por la pantalla, y la Y, ¿no? ¿Qué es lo que hace el teleport de Scorpio? Se va para un costado y va bajando, ¿no? Entonces ahí lo que podemos hacer es setear la velocidad X y además agregarle gravedad, ¿no? Que vaya bajando. Y bueno, todo eso se va viendo y lo voy a ir a explicar en otro capítulo. Así que bueno, esta básicamente fue mi introducción y, y- y no voy a parar de decirlo. Lean la documentación, leer y entender. Eso es lo más importante. Si una vez que entiendas lo que estás haciendo, vas a poder hacer cualquier cosa, lo que vos quieras. Bueno, cualquier cosa no, pero casi todo. Yo logré hacer cosas que no se podían hacer en Mugen y al final las hice. Y, por ejemplo, las transformaciones de personajes, eso a principio le faltan cosas a Mugen, o sea que hubo que buscarle la vuelta y bueno, y otras tantas cosas. Pero bueno, no me voy a extender más para este primer capítulo. Así que bueno, próximamente vamos a hacer un capítulo semanal. Y si quieren ir pidiendo algunas cosas, pero bueno, mi idea es ir haciendo de lo más básico, ir a llegar al nivel avanzado, ¿no? Em, pero bueno, yo sé que habrá mucha gente que ya las cosas básicas las sabe, pero cuidado, que siempre se aprende algo nuevo. Así que nada, nos vemos en el próximo video.